Continuamos con nuestra serie de Jesucristo Basta en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 11. Llevamos ya 3 semanas en este capítulo, con el día de hoy. Y hoy estaremos viendo los versículos del 17 al 26. La primera semana el pastor Israel estuvo predicando acerca de los primeros 10 versículos. La semana pasada el pastor Axis estuvo predicando los siguientes versículos del 11 al 16 y hoy nos corresponde la porción del 17 al 26. Cuando ustedes van al Evangelio de Juan en el capítulo 11 y leemos el título de este capítulo, y ha sido algo que ha sido mencionado ya en las últimas 2 semanas, cuando nosotros leemos el título de este capítulo, ¿qué dicen sus Biblias? La muerte de Lázaro. Un título que si tú estás leyendo un libro por primera vez, si no tienes ningún contexto acerca del libro, si no tienes ningún conocimiento acerca de lo que tú vas a leer, un título como este no es muy alentador que se diga, ¿cierto? Cuando tú agarras un libro y lees como título de ese libro o de un capítulo, la muerte de fulano de tal, no es algo muy alentador. Sin embargo, este es el título del capítulo 11. Ahora, si el título por el contrario fuera la resurrección de Lázaro, es un poco más alentador, ¿cierto? No es lo mismo decir la muerte de un hombre a decir la resurrección de un hombre. Sería mucho más alentador, sería mucho más intrigante para saber qué quiere decir ese capítulo. Ahora bien, la primera semana aprendimos que el tema central de este capítulo no es la muerte de Lázaro, aunque este sea el título del capítulo. Aprendimos que tampoco el tema central de este capítulo es la resurrección de Lázaro. Este no es el tema central de este capítulo tampoco. E incluso el tema central de este capítulo no es acerca de la resurrección de Jesús, aunque es importante para nosotros los cristianos la resurrección de Jesús y lo vamos a ver más adelante por qué. Pero ninguno de esos 3 temas es el título principal del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Aprendimos la primera semana que el tema principal del capítulo 11 es la gloria de Dios. Esto fue escrito, el capítulo 11, Juan decide escribir estas cosas para la gloria de Dios. Eso lo vemos en el versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Este es el tema central del capítulo 11. Lo hemos estado viendo por las últimas 2 semanas. El pastor Israel, un hombre sabio, que ama las Escrituras, que escudriña las Escrituras, se dio cuenta que el tema principal del capítulo 11 era la gloria de Dios. Y ese fue el título del mensaje del pastor Israel, de los versículos del 1 al 10, para la gloria de Dios. Porque ese es el tema central. Cómo nosotros vemos la gloria de Dios manifestada a nuestras vidas para nosotros poder vivir y reaccionar en base a la gloria de Dios revelada hacia nosotros. Es algo muy importante en la vida de nosotros los cristianos. Pero después, la semana pasada, el pastor Axis, que también es un hombre muy sabio y muy inteligente, se dio cuenta que el capítulo continúa, que el tema central del capítulo es la gloria de Dios. Hizo una movida muy inteligente el pastor Axis e hizo un plagio del título del pastor Israel. Y él tituló su mensaje para la gloria de Dios y nuestro beneficio. Así que mientras yo preparaba esta semana o en estos días pasados este mensaje, vino la pregunta a mi mente, ¿cómo puedo yo titular mi mensaje? Siendo yo el más inexperto de los ancianos, el que tiene menos sabiduría, era muy inteligente de mi parte seguir con el plagio. Así que yo continúo con el plagio y el tema del mensaje del día de hoy es para la gloria de Dios y nuestro beneficio eterno. Y vamos a ver por qué. Para la gloria de Dios y nuestro beneficio eterno. El problema es que el capítulo 11 no termina en los versículos que yo termino el día de hoy. El capítulo 11 continúa. La próxima semana nuestro hermano Matt Anderson predica, así que Matt, tienes un buen problema en tus manos. Yo no sé si como buen cristiano, como buen
como buen abogado que eres, amante de la justicia, de la verdad, tú vas a continuar con ese plagio o vas a decir no más. Hasta aquí llegamos con los plagios en esta iglesia. El propósito del Evangelio de Juan está en un versículo que hemos estado repitiendo durante toda esta serie. Si alguien a ustedes les pregunta cuál es el resumen, cuál es el propósito del Evangelio de Juan, por qué Juan escribió estas cosas, hay un versículo que hemos estado repitiendo a lo largo de toda esta serie de Jesucristo Basta. ¿Ustedes saben cuánto tiempo llevamos en la serie de Jesucristo Basta? Dos años y medio. En septiembre de este año nosotros vamos a estar 3 años en el Evangelio de Juan. La primera predicación del Evangelio de Juan fue el 19 de septiembre del año 2019, cuando estábamos cumpliendo 5 años como iglesia, nuestro 5º aniversario. Ahí partió, ese fue el punto de partida de la serie del Evangelio de Juan, de Jesucristo Basta. Hemos tenido algunos intermedios, hemos tenido algunas pausas entre en medio, pero llevamos ya más de 2 años y medio en este libro y ha sido fascinante y ha sido de mucha bendición. Pero hay un versículo que hemos estado repitiendo a lo largo de estos 2 años y medio, que es el resumen del Evangelio de Juan. Y eso lo encontramos en el capítulo 20, versículo 31, que dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Este es el resumen por qué Juan escribió estas cosas. Juan fue muy selectivo en qué cosas escribir y redactar, grabar en este libro. Dice el Evangelio de Juan, más adelante también, ahí mismo en el capítulo 20, que muchas otras señales fueron hechas por Jesús, que no están redactadas en este Evangelio. Pero todas estas cosas que hemos estado viendo, fueron escritas para revelar la deidad de Jesucristo, que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, y para que nosotros al escuchar, al nosotros conocer la gloria de Dios revelada en nuestras vidas, creyéramos en esa verdad y pudiésemos tener vida eterna. A eso se refiere el Evangelio de Juan. Ahora, algunos detalles de esta narrativa para ponerlos en contexto de los versículos que vamos a estar viendo. Yo sé que probablemente no todos han estado en las últimas 2 semanas. Ustedes pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí están las predicaciones para que puedan escucharlas, pero para ponerles en contexto de cómo va la historia. Lo que sucede en el capítulo 11 es que vemos en el versículo 2 que Lázaro se enferma. Y aprendimos el pastor Israel nos comentaba de que en la antigüedad, cuando una persona se enfermaba, era 99.9% que iba a morir. Porque no habían farmacias, porque no había tal cosa como ir a agarrar una pastilla para algo. Las personas se ponían graves rápidamente y morían. Esa era la situación en esa época. Entonces Lázaro se enferma, y precisamente porque se enferma, sus hermanas, sabiendo de que podía morir, de que tenía alto riesgo o altas probabilidades de morir, envían a un mensajero. Esto lo vemos en el versículo 3. Envían a un mensajero a Jesús a decirle que Lázaro ha enfermado. Y envían a decirle a Jesús, porque esta era una familia querida por Jesús. Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Entonces envían a un mensajero para que fuera a contarle a Jesús de que Lázaro había enfermado. En el versículo 6, Jesús recibe la noticia. ¿Y qué hace Jesús? ¿Corre inmediatamente a ver a Lázaro que está enfermo? No, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Esto lo vemos en el versículo 6. El mensajero llega, sabemos, según si la matemática no nos falla, que el mensajero le tomó 1 día llegar a donde Jesús estaba. Jesús se queda 2 días más y creemos que cuando Jesús decide ir nuevamente a Judea, fue 1 día más de camino. ¿Por qué sabemos esto? Porque después, más adelante, dice que Lázaro llevaba de muerto, ¿cuánto? 4 días ya. Entonces, si hacemos más o menos la matemática, parece que funciona bien. Entonces, Jesús decide quedarse 2 días más, no se preocupa, aunque en su humanidad, que lo mencionaba el pastor Axel la semana pasada, sabemos que Jesús se duele, que Él se siente por saber esa noticia, pero se queda 2 días más. Después, en el versículo 7 y 8, Jesús decide volver a Judea
Y cuando él decide volver a Judea, sus discípulos muestran temor. Y le dicen, Jesús, maestro, ¿cómo es posible que vamos a regresar a Judea, donde querían apedrearte a ti y por ende a nosotros también? Ellos muestran cierto temor. Y continúa la historia, después en el versículo 15, Jesús reafirma el propósito de esta señal que él estaba a punto de hacer. Él le dice a sus discípulos, Lázaro ha muerto y por causa de vosotros me alegro de no haber estado ahí para que creáis. Pero vamos a donde él está. Luego en el versículo 16, Tomás, uno de sus discípulos, da una muestra de sentimientos encontrados. Da una muestra de lealtad a Jesús y le dice, oh Jesús, ¿tú quieres ir para allá? ¿Está bien? Vamos para allá. Pero al mismo tiempo, no solamente muestra lealtad y obediencia, también muestra el pesimismo de saber la posibilidad de que todos podían morir. Porque Tomás dice, bueno, Jesús, vas para allá, vamos todos a morir con él. Muestra cierto pesimismo Tomás, pero también lealtad a Jesús. Y entonces hasta ahora, ese es el resumen de los primeros 16 versículos. Y ahora nosotros nos encontramos con los versículos del 17 al 26. Déjenme leerles los versículos, ustedes pueden seguir la lectura conmigo. Versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Marta, ¿crees esto? Estos son los versículos en los cuales vamos a estar el día de hoy. Hemos aprendido también que Juan, como les decía anteriormente, es muy selectivo en sus historias. Él grabó en este evangelio no todo lo que había acontecido, solamente algunas historias que él, guiado por el Espíritu Santo, escogió grabar en este evangelio. Tenemos muchas señales más. El capítulo 20, versículo 30 lo dice. Pero la señal relatada en este capítulo constituye la séptima y última, claro, sin contar la resurrección de Jesús. Y aparentemente Juan escogió esta señal como el broche de oro de la obra de Jesús acá en la tierra. Pero esta señal también fue el detonante de que Jesús fuera a la cruz. Este fue el comienzo, esto fue el switch que encendió el camino hacia la cruz para Jesús después de esta señal. ¿Por qué? Porque esta señal fue algo que nunca había pasado. Jesús había, como lo dijo el pastor Axis, había resucitado a 2 personas ya, pero había sido una resurrección de inmediatamente. Entonces las personas creían en la posibilidad de que, ¿será que realmente estaba muerto o no estaba muerto? ¿Será que realmente Jesús lo resucitó o no lo resucitó? ¿Lázaro llevaba cuántos días de muerto? 4. Y entonces los oficiales dijeron, espérate, esto ya no es como las primeras 2 resurrecciones. Este hombre llevaba 4 días de muerto, aquí algo está pasando. Esto no es posible. Clínicamente, científicamente, esto no puede suceder. Y esto detona el camino de Jesús hacia la cruz aceleradamente. Recordando todo esto, ahora estamos frente a estos versículos del 17 al 26 para nuestro mensaje el día de hoy. Y tenemos frente a nosotros un mensaje, tenemos una porción de la palabra que es intensa, que está llena de temas que pueden crear cierta tensión, incluso en nosotros mismos. Imagínense ustedes en ese tiempo, en esas personas. Estamos hablando de muerte, estamos hablando de dolor, estamos hablando de la soberanía de Dios que está involucrada en estos versículos,
porque Dios permitió que Lázaro enfermara con un propósito, la soberanía de Dios envuelta en medio de todo esto. Estamos hablando de resurrección, estamos hablando de teología, estamos hablando de muchos temas que son cruciales y que pueden ser incluso en medio nuestro temas difíciles a comprender. Pero la palabra de Dios nos revela la verdad de las Escrituras y damos gracias a Dios por eso. Amén. Entonces, el milagro de la resurrección de Lázaro es algo sumamente impactante y por ello los principales sacerdotes ven la urgencia de eliminar a Jesús de en medio de ellos por la amenaza que Jesús representaba para ellos. Esto lo podemos ver en el versículo 47, ustedes pueden leerlo ahí conmigo. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Jesús representaba una amenaza para esos oficiales, para estos principales sacerdotes. Algo que es muy común hoy en día. Jesús continúa representando una amenaza para el ser humano. Y tristemente, e incluso para los cristianos. Jesús continúa siendo una amenaza para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano lo ve como un contrincante, como la persona con la que tiene que competir. Nuestro corazón ve a Jesús como aquella persona a la que yo tengo que rendir mi vida y yo no quiero porque yo quiero vivir para mí y no para alguien más. Yo quiero ser el rey de mi corazón, yo quiero tomar mis decisiones, todo aquello que a mí me conviene, todo lo que yo quiero, todo lo que a mí me satisface, que va en contra a veces de Jesús mismo en nuestra vida. Y eso se ve tanto en las personas que están perdidas, muertas en sus delitos y pecados, y se ve también en nuestras vidas. Yo lo veo en mi corazón. Cuando yo no quiero vivir para Jesús, cuando yo no quiero vivir impulsado por el Evangelio. Jesús era una amenaza para esos hombres en medio de ellos. Y ellos dicen, hey, tenemos que hacer algo con ese hombre. Y entonces ahí comienza el camino hacia la cruz, hacia la muerte de Jesús. Ahora, volvamos a nuestros textos y vamos a ir caminando versículo a versículo. Vamos a ver los versículos 17 y 18. Dice, versículo 17, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Aprendimos que Betania estaba del otro lado del Jordán, estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros. Aunque yo no voy a hablar de la resurrección de Lázaro, eso va a ser más adelante, sabemos que Jesús regresó a Betania precisamente para eso, para resucitar a Lázaro. Eso lo vamos a ver más adelante. Ese era el propósito por el cual Jesús regresó. Lo dijo desde un principio. Versículo 4, en versículo 15 lo reafirma. Él tenía un propósito por el cual él iba a regresar. Pero eso va a ser más adelante, porque en estos versículos no llegamos hasta la resurrección de Lázaro. Ahora, dice ahí en esos versículos que Lázaro tenía ya 4 días de estar muerto. Yo estuve leyendo, y como les digo, aunque yo no voy a predicar sobre la resurrección de Lázaro, pero estuve leyendo por curiosidad cuál es el proceso de descomposición del ser humano después de que muere. Y es muy interesante. Si ustedes tienen tiempo, búsquenlo. Es muy interesante cómo el cuerpo comienza a deteriorarse, cómo organismos, como órganos, como sistemas comienzan a simplemente dejar de trabajar. Como cuando las células van muriendo, las mismas células que ahora mantienen nuestro cuerpo y que son beneficio para nuestro cuerpo después de muertas, sueltan ciertas toxinas y químicos y líquidos, que es por eso que viene la putrefacción. ¿Cierto, doctora? Para que vea que hice mi tarea. Y este hombre llevaba ya 4 días de muerto. Más adelante sus hermanas, cuando Jesús llega y le dicen remuevan la piedra, ¿qué le contestan? ¿Jesús?
Lleva 4 días. Imaginemos nosotros el escenario al que Jesús llega cuando vuelve a Judea y encuentra a Lázaro. Esa es la razón por la cual esta señal, o después de esta señal, querían matar a Jesús. Porque clínicamente, científicamente, no es posible que una persona después de muerta, no importa qué tiempo tenga de muerta, no es posible que una persona después de muerta pueda volver a la vida cuando está declarada clínicamente muerta. No es posible, a menos que lo haga Dios. Y estos hombres sabían que estaban frente a Dios, que Jesús era Dios. Nosotros creemos esto porque lo vemos en la palabra de Dios. Nosotros creemos esto por fe. Yo creo esto. Yo creo que Jesús resucitó a Lázaro de su muerte. Yo lo creo. De lo contrario, yo no estaría predicando esto hoy. Pero para esta gente, creer en lo que ellos estaban viendo era difícil. Iba en contra de todo lo que ellos creían y pensaban. Por eso Jesús era una amenaza. Pero nosotros creemos esto, creemos que el Dios que resucitó a Lázaro, que Jesús siendo Dios resucita a Lázaro, es el mismo Dios que tiene el poder para dar vida, y no solamente vida física. ¿Qué pasó con Lázaro? A ver, Jesús resucitó a Lázaro, lo vemos ahí, pero ¿qué pasó después con Lázaro? Murió otra vez. Murió otra vez. ¿Por qué? Porque es la ley del ser humano, que tenemos que morir. Entonces lo impactante no está en que Jesús haya resucitado a Lázaro, lo impactante está en que Dios, siendo Dios, tuvo misericordia de nosotros, creadores, reveló su gloria para cada uno de nosotros por misericordia y por amor, y a nosotros ver su gloria y saber que somos necesitados de un Salvador como pecadores, a través de Jesucristo obtengamos la vida eterna. Ese es el milagro más grande en nuestras vidas, mis hermanos, la vida eterna. Sí, muy impactante que Jesús haya resucitado a un hombre con una muerte después de 4 días, pero nos debería de impactar mucho más cómo Dios tuvo misericordia de nosotros, cómo Él nos amó y nos ha dado vida eterna. Seguimos adelante, versículos 19 y 20. Dice, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Hasta acá vamos bien, todo normal. Una persona murió, hay un funeral, personas vinieron a traer condolencias a la familia. Todo está bien, hay dolor, hay tristeza por la pérdida de un ser querido. Todo luce normal. Versículo 21 se intensifica un poquito la cosa. Versículo 21 entonces dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado acá o aquí, mi hermano no habría muerto. Y este versículo es interesante porque aparentemente vemos que Marta le hace un reclamo a Jesús con esa frase, si hubieses estado aquí. Como quien dice, en otras palabras, ¿por qué no estabas aquí? Pero realmente no es lo que Marta está diciendo. Marta no le está haciendo ningún reclamo ni ninguna queja a Jesús. En realidad, lo que Marta está haciendo es que está dando un testimonio de la confianza y la fe que ella tenía en Jesús, que si Jesús hubiese estado ahí, Jesús hubiese sanado a su hermano y su hermano no hubiera muerto, porque Jesús tenía el poder para sanar. Lo había hecho anteriormente muchas veces. Y ellos sabían de esos milagros, de esas señales. Y ellos tenían claramente, Marta tenía claramente en su corazón el poder que Jesús tenía para poder haber prevenido que Lázaro se enfermara o que hubiera muerto. Entonces Marta está dando un testimonio del poder de Jesús. No le está haciendo ningún reclamo. Lo que tenemos que tener cuidado es de nosotros darle una entonación a las palabras de Marta. Porque Marta realmente lo que le está diciendo es, Señor,
si tú hubieras estado acá, no estaríamos en este momento ahora contando esto, sino que tú hubieras hecho el milagro, porque tú tienes poder para sanar. Eso era lo que realmente Marta estaba diciendo. Un testimonio de confianza en el poder que tenía Jesús como Dios. Ahora recordemos que Jesús ya había hecho señales y por eso es que sabemos de esto y Marta tenía ese testimonio anteriormente. Marta tenía la certeza que Jesús podía haber evitado la muerte de Lázaro. ¿Qué señales había hecho Jesús ya? Había sanado al hijo de un oficial. Había sanado al paralítico de Betesda. Alimentó 5,000 hombres, que son los contados, más mujeres y niños. Caminó sobre el agua. Sanó al ciego de nacimiento. Más muchas otras señales que Juan dice que no están escritas acá. Y por eso es que Marta tenía la plena confianza de que Jesús tenía poder para haber evitado eso. Y esto nos lleva a nuestro primer punto el día de hoy. La gloria de Dios revela su poder, cambia mi perspectiva eterna y fortalece mi fe. Si podemos poner el punto en la pantalla, por favor, para las personas que están tomando notas. La gloria de Dios revela su poder, cambia mi perspectiva eterna y fortalece mi fe. Mis hermanos, de este lado de la eternidad, debemos de vivir admirados por la gloria de Dios. Tener claramente el poder que Dios tiene para salvar. Si puedes dejar un poquito más de tiempo, por favor, que todavía hay personas apuntando. Gracias. Debemos de vivir admirados del poder de Dios, de la gloria de Dios revelada a nosotros y del poder que hay en Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda ser fortalecida. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a situaciones en el día a día en este mundo. ¿Qué era lo que estaba pasando Marta? Una prueba. Estaba pasando dolor, estaba pasando tristeza, había una separación de un ser querido. Muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Pero no solamente eso. Enfrentamos de este lado de la eternidad muchos retos y muchas circunstancias que traen dolor a nuestra vida. Y la única forma de caminar de este lado de la eternidad como hijos de Dios, aprobados, que hemos sido preparados para toda buena obra, es estando admirados por la gloria de Dios. Porque eso revela el poder que Dios tiene en nuestras vidas. Eso cambia mi perspectiva eterna. Mi perspectiva eterna ya no es así, sino se amplía. Y entonces mi fe es fortalecida. Y debemos de vivir así. Cautivados por la gloria de Dios. Cautivados por el poder que hay en el Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que tiene el poder para ponerle límites al mar, que sostiene cada una de las estrellas en su lugar. Lo que pasa es que nosotros no entendemos o minimizamos el poder de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros estamos cautivados por la gloria de Dios y su poder, ¿qué clase de fe ustedes creen que nosotros tenemos? Nosotros salimos el día lunes y queremos ir a conquistar el mundo. Queremos ir nosotros solos a hacerle la guerra a Rusia y sabemos que vamos a ganar. Porque así debería de estar nuestra fe, alimentada por lo que nosotros vamos entendiendo y conociendo a través de la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero somos débiles. Nuestra fe flaquea cuando vienen las circunstancias. ¿No es cierto? Pero damos gracias a Dios porque Él nos recuerda en su palabra todas estas cosas que vamos a ver ahora. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice: vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios y que Él permite todas estas cosas en nuestra vida, nosotros vivimos confiados. Nosotros estamos tranquilos porque Dios está obrando, sea
que permitió muerte, sea que permitió vida, sea que permitió enfermedad, sea que permitió sanidad, sea que permitió escasez o permitió abundancia, sea que permitió que tenga un buen trabajo o que no tenga trabajo, sea lo que Dios permita en nuestra vida, nuestra fe es fortalecida no por lo que tenemos, no por las circunstancias, sino por la gloria de Dios maravillada en nuestro corazón que revela su poder. Eso fortalece nuestra fe. Isaías capítulo 26, versículo 4 dice, confíen en el Señor. ¿Cuándo? ¿En algunos momentos? No, dice, confíen en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque desde la creación del mundo, fíjense desde cuándo, y mucho antes atrás, pero la humanidad ha sido expuesta a la gloria de Dios desde ese momento. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, hablando del hombre, del ser humano. Que nadie tiene excusa de decir, yo nunca conocí de Dios, yo nunca tuve testimonio de un Dios que existía, porque todo lo creado cuenta la gloria de Dios. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Deja ahí el versículo un momento, por favor. Dice, pues su divino poder, ¿poder de quién? De Dios, el poder de Jesús en nosotros. Nos ha concedido todo cuanto concierne ¿a qué? A la vida, a la vida que nosotros vamos a vivir en este mundo. Nosotros hemos sido equipados con todo. ¿Por qué cosa? Por su divino poder. Y también para la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es el resplandor de su gloria. ¿Quién es Él? Jesús. El resplandor de su gloria. ¿La gloria de quién? De Dios. Y la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza de Dios, porque Jesús es Dios. Y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Quién la sostiene? Jesús. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús quien nos ha dado vida eterna. Y por eso es que la gloria de Dios revela su poder, cambia mi perspectiva eterna y fortalece mi fe. Y fortalece mi fe. Y Marta se encontraba ahí. Marta tenía una fe fortalecida y creía en Jesús, al punto que le dice, si tú hubieras estado acá, mi hermano, tú lo hubieras sanado, no hubieras permitido que él muriera. Pero vamos a ver que la fe de Marta estaba limitada, igual que la de nosotros muchas veces, porque no va más allá. Marta no va más allá de ese momento que ella estaba pensando, Señor. Marta estaba pensando incluso en el pasado, no estaba pensando ni en el presente ni en el futuro. Marta estaba, Señor, si tú hubieras estado acá hace 4 días, esta historia sería completamente diferente. Y a veces nuestra perspectiva es así. Nuestra perspectiva eterna está basada en acontecimientos o del pasado o acontecimientos del presente. Y muy pocas veces nuestra perspectiva eterna está siendo guiada por la eternidad que tenemos enfrente de nosotros en Jesús. Y eso es lo que hace una diferencia en nuestras vidas, mis hermanos. La perspectiva eterna, la esperanza eterna que tenemos en Jesús. Eso lo cambia todo, absolutamente todo.
Versículo 22, avancemos. En el versículo 22, entonces Marta dice, aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá, le dice a Jesús. Aunque acabamos de ver en el versículo anterior que Marta estaba convencida del poder de Dios, en este versículo 22, Marta no está pensando en que Jesús podía resucitar a Lázaro. Marta está pensando en lo que pudo haberse evitado, pero no está pensando en que ese mismo Jesús que tenía el poder para evitarlo, ahora lo podía resucitar. Porque ahora ella le dice, bueno, ahora yo sé que lo que tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta no está pensando eso, ella no está procesando eso. Lo que Marta está diciendo acá, o lo que está resaltando, es la relación que Jesús tenía con el Padre. Ella lo identificaba como Dios. Y ella sabía que cualquier cosa que Él le pidiera, Dios la iba a hacer. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La gloria de Dios revela su poder, cambia mi perspectiva eterna y me impulsa a glorificar a Dios en medio de mis circunstancias. La gloria de Dios revela su poder, cambia mi perspectiva eterna y me impulsa a glorificar a Dios en medio de las circunstancias. Ella sabía que Jesús podía pedirle a Dios cualquier cosa y que Dios la iba a hacer. Y ella le dice, aún ahora, aún con la muerte de mi hermano, aún en medio de este funeral que estamos teniendo acá, Marta le dice, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Había una confianza de Marta en lo que estaba pasando. Había una confianza en Jesús. Y ella sabía que lo que Jesús pidiera iba a ser para el bien del dolor que ellos estaban atravesando. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7 dice que yo prediqué estos versículos hace unos meses atrás. Yo estuve predicando acerca de la oración en estos versículos. Y Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estén afanosos. Y hasta hace poco la Real Academia Española de la Lengua hizo un update en la palabra nada y significa nada. No ha cambiado. No ha cambiado. Dice, por nada estén afanosos. Dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pero esta aflicción leve y pasajera, dice Pablo, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Deja ese versículo ahí un momento, por favor. Hace unos minutos cantábamos, hay un lugar donde mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la libertad. Y eso es cuando estemos eternamente con Jesús, con nuestro Señor, con nuestro Hacedor, con el Dios Todopoderoso, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá pecado. Todos anhelamos llegar a ese momento, ¿cierto? Ahora, Pablo dice acá, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ese peso de gloria no es lo que estábamos cantando en esa canción cuando estamos en la eternidad. Ese peso de gloria se aplica para hoy, acá, de este lado de la eternidad. Así es como se amplía mi perspectiva de la eternidad. Cuando estoy cautivado por la gloria de Dios. Entonces, todas estas aflicciones pasajeras y leves no se comparan con lo que está por venir. Pero estos versículos los aplicamos acá. Estos versículos no los necesitamos en la eternidad. Allá ya no hay necesidad de aplicar eso. Esto hay que aplicarlo acá, en la tierra. Produce en nosotros un peso de gloria para poder
vivir como hijos de Dios acá, confiados, viendo la gloria de Dios revelada a nuestras vidas, su poder en medio nuestro, nuestra fe fortalecida. ¿Para qué? Para que yo pueda glorificar a Dios en medio de mis circunstancias. Para que pueda darle la gloria a Dios en medio de lo que estoy pasando acá en la tierra, ahora, en estos momentos. Y mientras yo transcurra de este lado de la eternidad. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó de su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿A fin de qué? A fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia. ¿Para cuándo? Para ahora. Estamos ahora en un bootcamp que nos están preparando para poder aplicarlo acá, para poder vivir piadosamente como hijos de Dios acá. Cuando somos capaces de mi fe, y eso me impulsa a dar y buscar la gloria de Dios y darle nuevamente a Él la gloria y alabanza y adoración en medio de mis circunstancias. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, ¿para cuándo nosotros necesitamos la paciencia? Necesitaremos paciencia en la eternidad porque el tráfico allá de Los Ángeles se pone igual que el Palmetto. No vamos a necesitar paciencia allá. ¿Para cuándo nosotros necesitamos un carácter probado? No es para la eternidad. ¿Para cuándo nosotros necesitamos vivir llenos de esperanza? Para hoy, para ahora, en medio de nuestras circunstancias. Mientras caminamos de este lado de la eternidad, es ahora que Dios nos ha equipado a través de su gloria revelada y su poder revelado a nosotros, que nuestra fe se fortalece y que nos impulsa a buscarla, glorificar a Dios y adorarle en medio de nuestras circunstancias. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No se sorprendan, esto es normal. En otras palabras, dice: antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, que regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Por eso Marta le estaba diciendo a Jesús eso. Yo sé que lo que tú pidas va a ser para nuestro bien. Dios te lo va a complacer y va a ser para nuestro bien. Mis hermanos, el cristiano tiene que aprender a sufrir y sufrir bien. Tenemos que aprender a sufrir bien. Sufrir con gozo, sufrir por Cristo. Pero a veces los cristianos sufrimos y somos los que más lloriqueamos y más nos quejamos y los que menos esperanza damos al mundo a través del sufrimiento. Y no tiene que ser así. Iglesia, tenemos que aprender a sufrir bien. No como víctimas. Tenemos que aprender a sufrir bien por el gozo de Cristo en nosotros. La gloria de Dios revela su poder, cambia mi perspectiva eterna y me impulsa a glorificar a Dios en medio de mis circunstancias. Versículos 23 y 24. Vamos a leer hasta el 26. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá jamás. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. La gloria de Dios revela su poder para creer que Jesús es el Salvador y así obtener la vida eterna.
Acá encontramos una de las 7 declaraciones que Jesús hace que inician con la frase yo soy. Nosotros, el Pastor Israel hizo una serie de los 7 yo soy que está en nuestro canal de YouTube. Si no lo han escuchado, pueden escucharlo. Pero esa es la quinta de esas 7 declaraciones que Jesús hace con esa frase yo soy. Y con esta declaración, Jesús hizo pasar a Marta de una creencia abstracta a una confianza personalizada. Marta tenía una buena teología, ella sabía lo que iba a acontecer y le dice, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, en el día final. Ella lo entendía y se necesita tener una buena teología para creer la palabra de Dios. Pero Jesús, cuando le está diciendo yo soy la resurrección, la está haciendo moverse de una realidad abstracta que a veces puede estar solamente acá a una confianza plena en el Señor que nos lleva a poder vivir el día a día con esa esperanza que Él es la resurrección. Una confianza en Jesucristo. Ni la resurrección ni la vida externa existen sin la intervención del Hijo de Dios. ¿De qué hubiese servido la resurrección de Lázaro? Sin la intervención del Hijo de Dios, sin Cristo mismo. En los versículos 25 y 26 vemos lo más importante del capítulo 11 de Juan, que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nosotros siempre hemos dicho en nuestra iglesia, morir 2 veces es vivir una sola vez. Morir una sola vez es vivir 2 veces. Y aquellos que han creído en el Hijo de Dios como el Salvador, van a morir una sola vez para vivir 2 veces. Pero aquellos que no han creído en Jesús como el Salvador, van a vivir una sola vez y es acá en la tierra y van a morir 2 veces, acá y en la eternidad. No puede ser que la resurrección de Lázaro sea más grande que lo que mismo Cristo es. Los seres humanos están más deslumbrados por las señales de Cristo que por Cristo mismo. Y a veces los cristianos también. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que los hombres prefirieron adorar lo creado y no al Creador. Lázaro resucitó porque Cristo es la resurrección. Si no, Lázaro no resucita. Se trata, mis hermanos, de Cristo y de nada más. La obra de Cristo no es más importante que Cristo mismo. Y quiero que me entiendan esto. La obra de Cristo no es más importante que Cristo mismo. La obra de Cristo, Marta está diciendo, yo sé, Señor, que por medio de tu obra, mi hermano va a resucitar en el día final. Y Jesús le está diciendo a Marta, Marta, yo soy. Marta, mírame a mí, aquí estoy. Y nosotros a veces necesitamos escuchar eso. Cuando Jesús nos agarra nuestra cara y nos dice, mírame, aquí estoy contigo, yo soy. Pero a veces estamos más cautivados por lo creado que por el Creador. A veces estamos más cautivados por esta tierra que por la esperanza eterna que debemos de tener en Cristo Jesús. El pastor Israel nos decía a los hombres, el último desayuno de hombres que tuvimos, él decía, a mí nadie me tiene que decir que el día domingo hay servicio para yo ir a la iglesia. Y eso debería ser para cada cristiano. El día domingo debería ser la excusa perfecta para decirle que no a cualquier otra cosa. O el día de los grupos pequeños o grupos verticales. O aquella otra cosa que está relacionada con mi vida espiritual. Debería ser la excusa perfecta para decirle que no a cualquier otra cosa. Pero el día domingo a veces utilizamos cualquier otra excusa para decirle que no el venir a la iglesia. Se trata de prioridades. Y nuestras prioridades van a surgir en nuestro corazón mientras que nosotros somos expuestos a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios que revela su poder y cautiva mi vida, entonces me lleva a vivir para Él.
no por lo que yo pueda obtener de Jesús, como decía Matt en su oración, no para usar a Jesús para mi bien, sino para yo vivir apasionado por Cristo, más que por su obra. La obra de Cristo en nosotros es un extra. Pero tenemos a Cristo. Él le dijo a Marta, Marta, yo soy, veme aquí, yo soy la resurrección. Con esto no estoy diciendo que la resurrección de Cristo no es menos importante o no es importante. Fíjense tan importante que es la resurrección y que nosotros tenemos que creer en ella, que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 12 al 15. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si esto fuera cierto, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está diciendo, como dice el pastor Israel, apagamos las luces y nos vamos, que aquí no hay nada que hacer. Pero la resurrección es importante y nosotros como hijos de Dios debemos de creer en la resurrección. Pero mucho más importante es Cristo en nuestra vida. Por eso es que lo más importante aquí no era ni la muerte de Lázaro, ni la resurrección de Lázaro, ni tener una buena teología como lo tenía Marta, ni ser reformados, como está de moda hoy en día. Eso no es lo más importante. Y aclaro, yo soy reformado. Pero eso no es lo más importante. Damos gracias a Dios por la reforma, pero la reforma no salva. Salva a Cristo. Y yo veo a cristianos, como dicen mis buenos hermanos cubanos, y por eso estoy representando hoy, y veo a cristianos fajados con otros cristianos por una teología reformada. Y la reforma no salva, salva a Jesucristo. Jesucristo es mucho más que una teología reformada. Todo eso no era lo más importante. Es bueno y es necesario, pero todo eso no era lo más importante. Lo más importante era la gloria de Dios revelada a través de Jesús. La resurrección es una persona, no es un evento. La resurrección es Jesús. Jesús dice, yo soy la resurrección. La gloria de Dios revela su poder para creer en que Jesús es el Salvador y así obtenemos la vida eterna. Versículos 25 y 26. Y quiero terminar con esto. Yo soy la resurrección, Jesús le dijo a Marta, y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y él hace a Marta una pregunta. ¿Crees esto? Yo quiero hablarle ahora específicamente a un grupo de personas que puedan que estén en medio nuestro, que pueda que nos estén escuchando en algún otro lugar, que nos escuchen hoy, que nos escuchen mañana, en 2 semanas, en 10 años, no sé. Pero si tú estás escuchando esto y tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, hoy Dios está mostrando misericordia, amor a tu vida que se está revelando a ti. Tú estás escuchando este mensaje porque Él se está revelando a ti. El que cree en Él obtendrá la vida eterna. Y la pregunta es esta para ti. ¿Crees esto? Ahora tú tienes la responsabilidad de responder a ese llamado. ¿Crees esto? Depende de lo que tú respondas a esta pregunta, depende de tu eternidad. ¿Tú crees esto? Si tú no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el día que tú puedas recibir misericordia y perdón de parte de Dios. Todo el que viene a mí, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Iglesia, la gloria de Dios revela su poder, cambia mi perspectiva eterna y fortalece mi fe. La gloria de Dios revela su poder, cambia mi perspectiva eterna y me impulsa a glorificar a Dios en medio de mis circunstancias. La gloria de Dios revela su poder para creer que Jesús es el Salvador y así obtener la vida eterna. Oremos.